Además de su trabajo académico, ha concentrado esfuerzos en labores de difusión y divulgación de la ciencia y análisis crítico de las políticas educativas desde 1996 y hasta la fecha. Hace 11 años publica un artículo quincenal en el Universal y cuenta con un acervo de videos al respecto de temas educativos que suelen ser atendidos por académicos y docentes de todos los niveles en el sistema educativo mexicano. Es director académico del portal Educación Futura, dedicado al periodismo educativo y participa con frecuencia en programas de radio y televisión cuando es requerido para tratar asuntos que se relacionen con la educación. Y en cuanto a sus libros más destacados, podemos encontrar 100 años de movimiento estudiantil, la reconfiguración de la promoción académica en México, cobertura de la educación superior en México, tendencias, retos y perspectivas, entre siglos, la educación en México, tomo 1, la educación básica del 96 al 2006, tomo 2, la educación superior del 96 al 2006. Y sus más recientes artículos se encuentran en la reforma educativa, fallas estructurales en la Revista Mexicana de Investigación Educativa del COMIR, número 46 de enero a marzo del 2017, y el Sistema Nacional de Investigadores, Espejo y Modelo, coautor con letras, Revista de la Educación Superior, número 184 desde el 2017. Recibamos con un fuerte aplauso al doctor Manuel Gil Antón. ¿Qué tal, profesor? Creo que sí puedo hablar con más tranquilidad, sin tanta que aquí. Quisiera, antes de tocar el tema, primero felicitar a la normal, porque medio siglo es mucho, ¿no? Dicen los que saben que hay una diferencia entre la escala del tiempo de unas personas y la escala del tiempo de las instituciones. 50 años en la vida de una persona que son, pues, bueno, en mi caso son menos de la mitad, pienso vivir 122 años, mientras haya mundiales de fútbol. Si acabamos hoy. Pero que en el nivel de las instituciones y en el nivel de la historia pueden ser segundos, pero segundos en ese tiempo histórico suelen ser extraordinariamente ricos en los frutos que dan la producción que tienen. Me parece a mí que es verdaderamente un gusto y una distinción que me hayan las autoridades de la normal querido que conversen con ustedes sobre la Real Escuela Mexicana, sus problemas, los retos, los dilemas, los límites que hasta el momento, después de estudiar este tema por varias décadas, yo puedo compartirles, ¿no? Pero quisiera empezar, además de este agradecimiento, por otra idea que en general no me voy a cansar de insistir cuando me visitan a una normal. Hay una idea en el imaginario social de que los intelectuales de un país son esas personas que luego tienen nombre de calle, ¿no? Que luego pertenecen al Colegio Nacional, al Sistema Nacional de Investigadores, etc. Desde el punto de vista sociológico, los intelectuales y las intelectuales más importantes de todo país moderno no son esas personas que tienen en ocasiones hasta un desprecio por los demás. No, los verdaderos intelectuales que hay en un país como México son las maestras y los maestros que laboran en la educación básica.
Esto no es un elogio, sino es resultado, digamos, de considerar las cosas en su justa dimensión. Porque cada día, temprano, y también en la tarde y en la noche, cuando había nocturnas, todavía las hay 1.200.000 maestras y maestros y 24 millones de personas en México, de niños, niñas, adolescentes, que asisten a la escuela. Y entonces la labor que hace el magisterio es contribuir de una manera sustancial a la inteligencia social de la República. Cuando hablamos de esos señores, digamos, muy poquitos que dicen ser los intelectuales de México, yo siempre he dicho que no seríamos, no haríamos justicia si consideramos eso y seguimos pensando que solo aquel que llega a esas alturas de donde, digamos, casi se veneran esas personas, sino si queremos nosotros una transformación educativa, y si queremos un cambio de mentalidad en lo que es la República y la República implicada en la educación, son las maestras y los maestros los que deben ocupar ese lugar. La reivindicación del magisterio, tema muy tratado en los últimos años, yo creo que no pasa solo ni principalmente, aunque sí es importante, por un reconocimiento, digamos, a sus ingresos, por la labor que realizan. Yo creo que en el fondo pasa por reubicar a quienes trabajan en la educación básica, de preescolar, primaria, secundaria, incluso si quieren hasta prepa, pero digamos la básica constitucional llega a estos niveles de secundaria. Hay que reivindicar y poner en el centro de los trabajadores intelectuales que sostienen y generan el pensamiento colectivo, el que nos hace posible cambiar al país, el que nos hace posible criticar al país, el que nos hace posible comprender al país y a la naturaleza. Esos son, y esos son los intelectuales que más importan en la vida nacional. Aquí hay varios colegas que están en ese sitio. Yo les mando un abrazo. Pero también es maravilloso para mí estar ante muchas y muchos de ustedes que están preparándose para ese trabajo. No es verdad que la docencia sea sencilla. El secretario Fulvio el sexenio pasado se atrevió a decir una barbaridad y fue: cualquiera puede enseñar. Lo cual significa que la docencia cualquiera la puede ejercer. Voy a citar a un autor que ya no nos acompaña en la vida, pero sí en sus obras, Gandhi, que decía, y es que bonito lo dice: no es mejor maestra o mejor maestro el que tiene el dominio exhaustivo de la disciplina que cultiva, de la disciplina que se forma, sino aquel que tiene el dominio pedagógico del contenido a enseñar. Lo que caracteriza a la labor del magisterio es que, como si Piaget tiene razón, y creo que sí, nadie enseña nada, solo aprende el que aprende. O sea, no hay posibilidad de transmitir el conocimiento como si fuese repartir latas de atún. Si solo aprende el que aprende, el trabajo fundamental de la docencia consiste en producir ambientes en el que el aprendizaje sea posible. Nosotros somos griegos y cuando entendemos algo, no decimos como Arquímedes, eureka. ¿Se acuerdan de esa famosa anécdota que la gente descubre algo y dice eureka, ¿no? Nosotros decimos órale. Cuando entendemos algo decimos ay, y cuando en un salón
hay una persona o varias personas que dicen, ya lo entendí, en ese momento hay aprendizaje. No cuando repiten lo que nosotros decimos, los profesores y profesoras, ni cuando se llenan los ovalitos de un programa, de un examen de confusión múltiple. No es ahí donde se registra el aprendizaje. El aprendizaje se ocurre pues en ese momento en el cual uno puede ver, me acuerdo muy bien de un video en YouTube, búsquenlo por ahí, en el cual una maestra muy creativa puso un triángulo equilátero, rectángulo, creo que sí, es el equilátero así. Bueno, sí. Que ven cómo estoy mal formado, o se me ha olvidado. Y pensó en el teorema de Pitágoras, que ese sí me lo recuerdo, que la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Entonces, lo que hizo esta maestra fue en un círculo, en una superficie circular que giraba, puso un cristal en que estaba el triángulo y podía llenarse de agua. Y tenía orificios por los cuales se comunicaba con nosotros. Entonces la maestra giraba al triángulo y todo el contenido que había en ese triángulo equivalía a que se llenasen completamente los cuadrados de los catetos. Y ya no era ningún jovencito cuando lo vi y dije, órale. Claro, lo vi, me lo había aprendido, lo vi. El proceso aritmético y matemático para eso del teorema es complicado, no soy para ello capaz de explicarlo. Pero lo que quiero decir es que cuando ese señor estaba viendo ese video y vio que en efecto se llenaban perfectamente los cuadrados de los catetos al girar y vaciarse el contenido del triángulo, dije, esto es una maravilla. O sea, si la suma de los dos catetos, de los cuadrados de los catetos, es el cuadrado de la hipotenusa, y al girar, en efecto se vacía el cuadrado de la hipotenusa y se llenan los catetos, al verlo, se produjo eso que se llama aprender. Antes podía repetirlo y podía ganar un juego de maratón o un juego de esos de adivinanza, pero entender es otra cosa. La docencia entonces es la capacidad que hay para generar ambientes de aprendizaje, y en esos ambientes de aprendizaje que se produzca el conocimiento, que se produzca el ya entendido, juntando las dos ideas. Si estamos entre los intelectuales más importantes del país, porque son los que se encargan de generar ambientes de aprendizaje, son los que con su trabajo conjunto generan la capacidad de aprendizaje de todo el país. A eso están ustedes en camino, ¿no? Yo creo que están ustedes formándose en la profesión más importante que tiene México y cualquier sociedad moderna. A pesar de la soberbia de los universitarios que dicen, no, es normalista, no. Aristóteles decía que la actividad intelectual más difícil y más alta, la que colocaba en primer lugar, era la enseñanza. Porque decía, no solamente hay que saber, sino hay que tener la capacidad para que ese saber, por la vía mayéutica de Sócrates, se convierta en el saber de la otra o del otro. Esa es la formación normalista. Y 50 años de estarlo haciendo son muy, muy dignos de celebrarse. Entonces, felicidades a quienes, parece que ayer vinieron los fundadores, me decía el señor director, y todavía me con muy buen ritmo, ¿no? Entonces, están ustedes en una profesión que además
es la fuente de la eterna juventud, porque siempre van a estar en contacto con gente joven, ¿no? Entonces, con esto termino esta pequeña introducción, que es más bien el gusto y el reconocimiento a quienes me escuchen, y que lo que yo voy ahora a comentar sobre la escuela mexicana es una reflexión, digamos, que les comparto desde la claridad de que esto no es ni la verdad. Ustedes escucharon que estudié filosofía. Bueno, hay una materia que se llama la metafísica, que es descubrir que hay más allá meta de la física, ¿no? de lo que vemos. Yo digo que hay una materia horrible que hemos aprendido muchos de los que damos prácticas y que se llama la metafísica, que por esta expresión tan bonita nuestra de la neta, ¿no? Yo lo que quiero decirles es que vengo a compartir lo que he pensado, las cuestiones que me entusiasman, me preocupan, los límites que veo, los retos que considero, sin pensar que es la meta, sino que es una manera de ver, entre otras, que en el proceso de crítica colegiada, pues seguramente yo voy a aprender mucho de lo que ustedes luego pregunten o de lo que ustedes luego comenten. Entonces, si les parece bien, les expongo lo que preparé. La nueva escuela mexicana. Esta palabra, esta idea, circuló desde el principio del sexenio. La decía mucho Esteban Moctezuma, que fue el primer secretario de Educación de este gobierno, de esta administración. Pero durante algunos años, los que atendemos este asunto educativo, decíamos, bueno, pues parece que es más bien como una idea general, no tiene todavía un contenido específico, ¿no? Y pensaba que así iba a terminar la cosa, por lo menos en este sexenio. Porque ustedes recuerdan que una de las primeras cosas que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador fue a derogar, rechazar la reforma educativa del Pacto contra México, del Pacto por México, decía, y en el compromiso que hizo el Guerratao, dijo, voy a terminar con la mal llamada reforma educativa. ¿Y por qué mal llamada? Bueno, si pueden luego en YouTube ver una cosa que se llama la reforma educativa, en la que se apoyó, que un día, ahí en el Colegio de México, en el Chambero, me dijeron, ¿qué opinas de la reforma? Y entonces me ocurrió pensar en que hay un camión totalmente maltratado. Imagínense, colegas, roto el parabrisas, ponchadas las llantas, la palanca de la velocidad desanjada con un mecate, está rota la llave para prenderlo. Cuando arranca, en vez de toser, como dicen que los hacen los motores viejos, mal estado, más bien cuando arranca tiene tosferina, o sea, está muy mal, está muy dañado. Entonces imagínense ese camión ahí, está además en un camino, es un lodazal lleno de baches, totalmente descuidado, ¿no? Y de subida. Entonces llegaron Peña Nieto y el famoso ese nuevo PRI, que decían que ellos sí sabían gobernar, y dijeron, no venimos a administrar a México, venimos a cambiarlo, ese era su lema. Y dijeron, perfecto, vamos a arreglar este problema. De inmediato vamos a ponerle corbata a los choferes y falda plisada a las conductoras. Con el camión así, pensaron que la solución era poner corbata a los conductores y elegancia en la vestimenta de los conductores.
valga esta alegoría para pensar, el sistema educativo es ese camión que está parado. El camino en el que está es de subida, lleno de baches y de lodo, se atasca. ¿Por qué? Porque vivimos en uno de los países más desiguales del mundo. Porque tenemos escuelas en las cuales para entrar los niños tienen que llevar 2 cubetitas de agua o su banca o su banquito para sentarse, porque tenemos en comparación escuelas en las cuales hay abundancia de recursos. Bueno, la desigualdad, el sistema educativo mexicano muy maltratado por 40 años, en que a partir de Salinas, por lo menos, a partir de Salinas se le descuidó, privilegiando la educación privada y poniendo la escuela pública al servicio del mercado. En ese entonces se decía que la escuela era la institución que preparaba capital humano. Imagínense dinero humano. O sea, personas que iban a integrarse al mercado. Esa era la lógica. Bueno, entonces, no se resolvía el problema como propusieron Peña, Choiset, primer secretario, y Aurelio Nuño, el siguiente, con evaluación cada semana a las profesoras y los profesores. En realidad, cuando decían hay que evaluar a los conductores, uno se preguntaba, espérame, ¿cómo vas a evaluar al conductor si el camión está tumbado? ¿Cómo crees que porque vaya con corbata va a estar bien? Ni que fuera el Víctor que se ponía la corbata aquí en la cabeza como si fuera karateca. No sé qué es lo que esperaba ese actor de la tele. No se resolvía con la evaluación, era acusar al magisterio de ser los responsables de los problemas educativos mexicanos, sin atender a la desigualdad ni al camión. Ese camino llevó a una reforma punitiva en la cual, si no te evaluabas, perdías el trabajo. Y si te evaluabas y no pasabas, perdías el trabajo después de 3 oportunidades, creo. Y si te evaluabas, perdías tus derechos laborales. En uno de los actos más ruines que conozco en la política educativa y en la política en general en México. El presidente López Obrador, porque el magisterio se había movilizado y había dicho evaluación sí, pero no así, reforma educativa sí, pero no sin nosotros, va para atrás esa reforma, quita esa orientación laboral a la reforma y propone una reforma en la cual está escrito que habrá una nueva escuela mexicana que tendrá una serie de características, ¿no? Como les decía, pasaba el sexenio y la pandemia estuvo dificilísima, ustedes la vivieron, quizá tuvieron que tomar clases en sus casas a través del sistema remoto. El asunto está en que en esta situación de complicaciones, no parecía que hubiese, que el gobierno tuviera una estrategia para transformar la educación. Pero en 2022, yo estoy muy acostumbrado a decir 1922, empieza a procesarse lo que se llamó el marco curricular 2022, el nuevo marco curricular. Y lo que se planteaba en el marco curricular, en sus diferentes versiones, fueron como 6 que uno pudo, si pensaba el tema, ir leyendo. Había un diagnóstico sobre la educación, el sistema educativo mexicano, que afirmaba que era necesario transformarla de fondo. ¿Por qué? Porque llevábamos de serio con un sistema educativo y un digamos, modelo curricular que no estaba funcionando. Que estaba funcionando en su caso para preparar personas para el mercado, pero no estaba funcionando para lo que es más importante en la educación, para la construcción de ciudadanía. México tiene un gran déficit en
es hacer beneficiarios que hacer ciudadanos que ejercen sus derechos. Entonces, hecho ese diagnóstico, yo les propongo que distingamos entre modelo educativo, modelo curricular y modelo pedagógico. Mara Robles en una conferencia lo expuso, me parece que puede ser útil. Lo que dice cuando tiene un modelo educativo es una definición de para qué enseñar. O sea, ¿cuál es el objetivo de la acción educativa? El modelo educativo. El modelo curricular es ¿qué enseñar? ¿Qué enseñamos? Y el modelo pedagógico es ¿cómo lo hacemos? ¿No? Es decir, hay un horizonte educativo, ese es el modelo educativo. El modelo curricular es cuáles son los contenidos que son más pertinentes para poder ser un ciudadano, una persona capaz de desenvolverse en la vida, etc. Y el modelo pedagógico es cómo hacemos, cómo procesamos ese contenido definido en el modelo curricular para que dé lugar al modelo educativo. Y ya el modelo curricular 2022 y luego ya la especificación de lo que era la nueva escuela mexicana, lo que propuso, y esto es importantísimo, fue un cambio radical en la forma de concebir los contenidos y la pedagogía. ¿Por qué? Porque se modificó el horizonte educativo. Es decir, si el principal propósito de la escuela moderna, es generar ciudadanos críticos, generar ciudadanos y ciudadanas que no toleren la desigualdad, que estén totalmente en contra del machismo, de la homofobia, que estén frontalmente dispuestos a combatir toda desigualdad, ¿no? Y que sean además capaces de entender al mundo social y natural, expresarlo con claridad y tener estructuras lógicas sobre las que descansa la matemática. Si queremos eso como horizonte, el modelo curricular lo que va a tener de parte de la federación van a ser lo que se llamó programas sintéticos. Es decir, desde el centro del país se dijo, a ver, en estos grados o en estas fases, cambió grados por fases, o más bien permanecen los grados pero ubicados en fases. La primera fase es los 3 años de preescolar, la segunda es primero y segundo de primaria, la tercera fase es tercero y cuarto, la cuarta es quinto y sexto, y luego la secundaria. ¿Por qué por fases? Desde hace muchísimos años, los profesores que tenemos cierta edad sabemos que hay primaria baja, primaria media y primaria alta. Así se concebían los dos años. Bueno, lo que proponen es que en lugar de que el contenido de los programas sea, ojo, modelo pedagógico, sea enseñado o tratado de aprender por asignaturas aisladas, matemáticas, español, geografía, biología, etc., se adquieran los conocimientos previstos en los programas sintéticos. ¿Estoy bien en sintéticos? Sí. ¿Verdad? Como los analíticos hacen en las escuelas, ¿no? Sí. Bueno, si estoy equivocado, lo corrige. Pero ese conocimiento general, compacto, que tiene los contenidos, lo que proponen es que en vez de hacer asignaturas aisladas, se trabaje por proyectos. Es un cambio fundamental. Es pasar de una educación que divide lo que está unido en lo real a través de las asignaturas con las cuales han sido estudiados los fenómenos. Un ejemplo: si
si el proyecto educativo en cierto grado escolar es el cambio climático, problema que nos compete a todos, se propone que el grupo de estudiantes, junto con sus maestros, junto con digamos, en conjunto con el Consejo Técnico Escolar que lo planeó, diga, va, el proyecto es entender lo del cambio climático. Oiga, profe, el cambio climático está haciendo que los polos se reduzcan. Los polos es un asunto de geografía. Se reduzcan es una sustracción aritmética. Está subiendo la temperatura promedio del mar, temperatura física. ¿Cómo se mide? Grados Celsius, grados Fahrenheit, lo que sea. Y entonces ahí entra química también. ¿Y por qué está esto pasando? Bueno, es que el sistema de producción industrial que puso en marcha el capitalismo es extraordinariamente depredador del medio ambiente. ¿Cómo se produce? Economía. La sociedad está dividida entre los que tienen los medios de producción y los que tienen solo fuerza de trabajo, sociología, ciencia social. De tal manera que el tema del cambio climático, el proyecto de entender el cambio climático, permite la convergencia de distintas disciplinas que, situadas en ese tema, se aprenden de una manera, digamos, contextualizada. Y pueden poner ustedes el problema del hambre en el mundo, o pueden poner el problema o el reto o el proyecto de entender cómo funciona el metro o un motor. Cualquier proyecto que se haga, que se proponga como secuencia formativa, dice la nueva escuela mexicana, va a propiciar que las disciplinas converjan. Pasar de una educación pasiva a una educación activa, en palabras de Paulo Freire, pasar de una educación bancaria, en la cual una persona llega, los niños y niñas en las aulas son cubetas y traen una manguera del saber y llena las cubetas. Fíjese cómo hay un activo que llena un saber ajeno en cubetas que para poder pasar el grado tienen que repetir. ¿Quién saca 10? El que repita mejor lo que dije. No el que piense, no el que pregunte nada. ¿Cómo que una pregunta? Tú me vas a preguntar a mí si yo soy el que sabe. Esa educación bancaria que produce la reproducción de las condiciones sociales de injusticia y de desigualdad, dicen los colegas que impulsan la escuela mexicana, que va a transformarse en una escuela activa, ¿no? Que es una escuela que es una práctica de la libertad. Ese es el título del libro de Freire. La educación como práctica de la libertad, en la cual no hay alguien que enseña y otros que aprenden de otras, sino hay un aprendizaje que se construye en conjunto. Y no solo, se plantea la nueva escuela mexicana, no solo en el grupo, en el aula, en el grupo del aula ni en el grupo de la escuela, sino también incorporando a la comunidad, a las familias. Bueno, yo en lo posible, cuando escribo los artículos o cuando alguna persona en los medios me pide una entrevista, yo lo primero que señalo es que esta transformación de pasar de una escuela de educación bancaria a una escuela activa es un modelo educativo. Acuérdense, el modelo educativo es el horizonte de lo que se quiere producir en los niños y las niñas, el tipo de ciudadana, y el modelo pedagógico es cómo se va a enseñar. Bueno, se va a enseñar así. Por eso, cuando se plantea la nueva escuela mexicana, dicen las personas que están en contra, no de la escuela mexicana, creo,
sino que están en contra de la actual administración, porque ya se contaminó todo de política, lo que dicen es, no hay libro de matemáticas, no hay libro de español, no hay libro de biología. No, lo que se producen son libros de texto que son nuestros saberes, en los cuales están esos proyectos, nuestros lenguajes que son, pues, el castellano, la lengua que se habla en la comunidad también, incluso el inglés, si se tiene una lengua extranjera, y el lenguaje de la matemática. Y luego, proyectos de aula, proyectos de escuela y proyectos comunitarios. Es decir, una escuela activa, una escuela en que las niñas y los niños vayan a participar de su aprendizaje, no vayan a recibir el conocimiento. Una escuela que produzca el ambiente de aprendizaje del que hablaba al inicio como resultado de la actividad de las personas, incluyendo a los niños y desde preescolar. Curiosamente, el preescolar así trabaja. El preescolar no tiene materias, no tiene asignaturas, tiene actividades. Un día, a mí me gusta muchísimo cuando me invitan a una normal, cuando me invitan a una escuela, voy. Y fui a un preescolar en Orizaba y observé el trabajo de las educadoras y los educadores. Y un señor, un niño, chiquito, me dijo, oiga, ¿usted es maestro? Le dije, sí. Me dijo, quiero enseñarle mis cuadros que hice en educación artística. En realidad lo dijo así, dijo, quiero enseñar mis cuadros. Ahí me llevó de mano al salón donde estaban los caballeros pequeñitos, donde los niños dibujaban. Y me dijo, mire, hazte cuenta Matisse o Picasso, me hicieron mira, güey, ¿no? Pues me agaché y le dije, qué preciosidad, qué bonitos están estos borregos, ¿no? Y dice el niño, ay señor, son flores. Ah, perdón, no me fijé bien. Qué bien, son flores. ¿Qué? Oye, lo que sí te quedó precioso es este árbol, ¿no? Las caras. El invernadero donde están las flores. Me dijo, señor, usted no tiene idea. Es un arco iris. Yo le dije, perdón, pero que sí me tengo que defender de este escuincle azul, ¿no? Y le dije, no, es morado. Y me dijo, oiga, ¿usted no ha visto un arco iris morado? Y ahí me di cuenta. Le dije, fíjate que hace tiempo no. Y es una gran lección de ese chiquillo. ¿Por qué? Porque creo que cuando dejamos de imaginar que puede haber arcoíris morado, se empieza a echar a perder nuestro proceso educativo, porque se mata la creatividad. Si llegamos a la escuela y dicen, tiene estos colores y van en este orden, en la reflexión, en la música, y repite, en vez de pinta, dibuja, inventa, ¿no? Bueno, este es un punto que es crucial. La nueva escuela mexicana lo que propone es un nuevo horizonte para la educación en México, una escuela activa, no bancaria, en que se aprende por proyectos, ¿no? Y en la cual, permítanme por favor, y en la cual el conjunto de profesores, no solamente un profesor, sino el conjunto de profesores, diseñan proyectos que estén al nivel en que los niños y niñas están. No es lo mismo primero que sexto, que quinto, que no. Y tratan de que con un problema social, natural, o con un hecho que les interese, se aprenda. No cabe duda que esta escuela activa, de la que habla la nueva escuela mexicana, antes de esta propuesta, era exclusiva para los sectores de muy altos ingresos que podían pagar una escuela activa. Porque la escuela activa es eso, no tiene materias, etc., ¿no? Y de repente, una escuela activa como proyecto nacional
en las entrevistas, como les decía, en los espacios que he tenido, yo lo que digo es una propuesta interesantísima. Es una propuesta realmente transformadora. Y cuando me dicen, no es cierto, Manuel, los niños van a dejar de aprender matemáticas porque desapareció el libro de matemáticas. Y yo digo, a ver, no hay mejor crítica que cuando una persona que piensa distinto y discute contigo, le dices, a ver, en tus propios términos, si es indispensable el libro de matemáticas, ¿por qué cuando se hace el examen de PISA, que ellos valoran tanto, o enlace, solo el 1% de las niñas y de los niños de México quedan en el nivel en el cual saben el español necesario y previsto en la escuela, después de 9 años? Y había libro de matemáticas, y había libro de español. Entonces, no es cierto que haya una causalidad de eficacia educativa si hay libros por asignatura, porque en sus propias pruebas el pensamiento neoliberal, no como adjetivo, sino como sustantivo, un proyecto de desarrollo del capitalismo, lo que hacía era eso, ¿no? Procurando que se generaran personas que estuviesen capacitadas para la maquila, el trabajo, digamos, para un puesto de subordinación, no un puesto de pensamiento autónomo. Por eso insisto, el horizonte que propone la nueva escuela mexicana es esperanzador, positivo. Hacía muchos años que estábamos dándole la vuelta al mismo maldito modelo educativo, curricular y pedagógico. Y a ver cómo le hacemos, a ver cómo le hacemos, a ver cómo le hacemos. Imaginen ustedes que en la escuela el proyecto sea la cumbia o la salsa. Y órale, ¿cómo se hace? Pues ahí nos ayuda el profe de educación física para ver movimiento corporal. Y luego podemos entrar con la anatomía, porque hay que mover las caderas, ¿no? Y hay que contar, hay que llevar el ritmo. Ya luego se hace natural, los que saben bailar. No hay asunto que entusiasme a las niñas y los niños que no sea propicio para aprender. Ese es el planteamiento general. Por eso no hay libros, por eso, digamos, los materiales educativos son diferentes. Eso creo que debe ser notar. Otra característica, antes los libros de texto eran elaborados por editoriales o por grupos de sabios. Busquen otra vez en YouTube, ustedes que son muy diestros para eso. Hay un maestro de Tuxtla al que entrevistan y dice: yo participé en la convocatoria que hubo hacer, mandé mi propuesta. Su propuesta era estudiar por qué era importante separar la basura y cómo hacerlo. Y qué había pasado con el mundo por no separar la basura y qué pasaba con el plástico. Él hace ese proyecto, pasa el primer filtro, le hace recomendaciones, se pone a trabajar gratis durante las noches cuando le queda chance, lo manda y se lo publica. Es parte de un libro de texto. Y el profesor dice: yo ya pasé a la historia. Ya los niños de México van a leer, van a usar lo que yo escribí, lo que yo propuse. Ay, Dios, es decir, el maestro de a pie, ese maestro de banquillo que llamaban antes, ese maestro que está en el aula, ¿a poco va a escribir un libro de texto? Pues con ayuda de gente que diseña y todo eso, claro que siempre se necesita, son los más adecuados para tratar de ver qué es lo que hay que hacer. Porque es muy fácil decir, van a aprender así desde un escritorio. Lo que está difícil es hacerlo desde la experiencia del aula. Bueno, hay una elaboración de libros de texto que participan profesoras y profesores. Hay también codiseño de los programas analíticos en las escuelas.
Si ustedes ven la teoría general de la nueva escuela mexicana, uno dice, bueno, la compro, ¿no? Ahora, esas son sus posibilidades, ¿no? Es decir, la primera cuestión que yo hice fue decir, voy a decir cuáles son las posibilidades que le veo a la propuesta. Pero hay otra palabra que son retos. ¿Cómo le vamos a hacer para dar ese paso tan enorme de cambio? Si hemos sido todos los que somos profesores formados en escuelas en las cuales nos enseñaron a enseñar por asignaturas. O sea, ¿cómo le vamos a hacer para modificar la inercia que tenemos en nuestro trabajo? ¿Cómo tiene que cambiar la educación normal para que esto sea factible? De ser una profesora o un profesor que dicta el saber a una profesora o un profesor que coordina a un grupo de investigadores chiquillos que junto con él y otros profesores van a averiguar algo. Es maravilloso pensar que los niños van a ir a la escuela y van a decir, ¡ay, qué suave! Están interesados, ¿no? Que llegan y matemáticas, ¿no? Español, ¿no? Acuérdense, no sé si a ustedes les pasó, pero yo me acuerdo muy bien de el oso se acera, ese oso se acera. Ya repetíamos, ese oso se acera. Mi mamá me mima, y haga planes de mi mamá me mima para aprender la M. ¿Por qué no aprendemos la M con la palabra mar? Y estudiamos qué le ha pasado a los mares con todo lo que ha vertido la producción humana y cómo los estamos echando a perder y los estamos haciendo cloacas. La M de mar es igualita a la de mi mamá me mima, pero el contenido del proyecto no. Trabajar así, trabajar en una educación activa por proyectos, requiere una transformación de nuestra actividad docente. En una discusión que hace como un año y pocos meses tuve con el doctor Manuel Sarriaga, que es muy relevante en este proceso, yo le decía, a mí me parece que ese modelo está bien, pero ha pasado la pandemia, hubo pérdida de aprendizaje. ¿Por qué no hacemos antes de un cambio de modelo tan profundo un proyecto de recuperación de lo factible, recuperación factible de lo posible, del aprendizaje que se perdió, para, después de la pandemia, para eliminar lo más posible los huecos del aprendizaje? Yo decía, yo tengo colegas maestras y maestros que me dicen, si un niño estaba en tercero cuando estalló la pandemia e hizo cuarto y quinto en la pandemia, en sexto no sabe escribir su nombre. Mi nieta, Juana, que es una niña que nació un poquito antes de la pandemia, pues ya iba al Centro de Desarrollo Infantil, controlaba esfínteres, etc. Bueno, viene la reclusión, vive con mi hijo, mi nuera, y ella en un departamento en la Ciudad de México, allá, en el Defectuoso, y, bueno, se llama así, ¿verdad? En la CDMX, y de repente vemos que Juana empieza a dejar de caminar y empieza a imitar a la perra que tiene. Claro, su referencia era Fara, que así se llama la perra. Es decir, el desarrollo, no sabemos todavía el impacto que ha tenido la pandemia, es importante, hay que aprenderlo. Bueno, entonces, uno de los grandes retos que hay para llevar a cabo esto es si tenemos hoy las condiciones adecuadas para llevarlo a cabo. ¿No? Ese es un reto enorme, porque todos los exenios me ha tocado que se diga, vamos a enseñar con competencias,
Y una semana antes de empezar el curso nos dan un tallercito y todos enseñamos competencias. No, ahora hay que ser constructivistas, fue antes. Y nos dan un embarramiento de Piaget y constructivistas todos y todos. No, ahora hay que aprender, dijo uno. Pues todos vamos a aprender ese libro. Mucho cuidado, le decía yo al doctor Mazarriaga, no hagan lo mismo. Los profesores y profesoras no son de plastilina, no se modelan desde el centro para hacer lo que se quiere. Son personas, son profesionales, son personas que quizá con un poco más de tiempo podrían hacer de esta propuesta algo maravilloso, pero si se lanzan, fíjense, primero se pensó, vamos a arrancar en primero de escolar, primero de primaria y primero de secundaria, y de repente en todo el nivel, en todos los 3 niveles. Vamos a hacer una prueba piloto. Bueno, la derecha hizo un amparo y pararon la prueba piloto. Entonces hoy no sabemos si realmente funciona o no funciona. Y el lunes 28 acabamos de empezar el curso con este nuevo modelo. Bueno, no hay más cera que la clara, ya empezó. Entonces yo digo que junto al reto de si estamos capacitados para un proceso tan profundo de cambio, lo que hay que hacer ahora es evaluar, observar qué está pasando. Si no somos capaces de ser críticos del proceso que se echó a andar, entonces caemos en el más grave de los riesgos, que es, ya tenemos una escuela activa y seguimos haciendo lo de siempre. ¿No? Hacemos de cuenta que estamos haciendo lo que dicen, miramos el formato que usted quiera y hacemos lo que podemos. Eso no transforma nada, ¿no? Bueno, me acerco a las cuestiones finales. En la nueva escuela mexicana tiene un gran papel, y eso es correcto, la relación con la comunidad. Pero México es muy diverso. Tiene distintos tipos de comunidades. En un pequeño espacio rural, donde está la presidencia, o sea, no la presidencia, sino la comisaría rural, la iglesia, la capilla, lo que sea, las iglesias que haya, y la escuela, la comunidad rodea. Pero esa es un tipo de población. ¿Cuál es la comunidad? ¿A qué comunidad se refiere? Se va a referir una escuela que esté aquí a 3 calles, en esa. ¿Cuál es la comunidad? ¿Todo esa? A lo mejor la comunidad para personas urbanas son los compañeros y compañeras de trabajo que están a 2 horas de transporte. Es decir, cuidado con confundir a la comunidad con lo que está aledaño. Y por otro lado, dicen que las comunidades tienen usos y costumbres y que hay que recuperarlos. Pero ojo, las comunidades tienen malos usos y peores costumbres. Las vamos a recuperar y vamos a integrarlas en la escuela en igualdad de circunstancias que los saberes científicos o los saberes históricos. La herbolaria, bienvenidísima, ahí se va a hacer toda la medicina, pero la astrología, una cosa es estudiar las tradiciones de una comunidad y otra cosa es incorporarlas como un conocimiento válido. Ahí hay un dilema muy fuerte. En una serie de Netflix bastante buena, porque se aprende de todo, de proyectos y materia y de libros. Hay una serie que se llama Rita, que es de una profesora. Y cuando le preguntan, ¿por qué se hizo usted profesora? ¿Por qué te hiciste profesora? Ella tarda en responder y al final de la serie, más o menos, no les he hecho a perder nada con esto, dice, ya sé por qué me hice profesora, para salvar a los niños de sus padres. Parece duro, ¿verdad? Bueno, vean a la Asociación Nacional de Padres de Familia, que es un grupo bien conservador, diciendo no se puede enseñar educación sexual en la escuela. Rechazamos le llaman ideología de género, cuando es una perspectiva de género la que se propone.
Hay que salvar a esos niños de sus padres locos. Que en vez de decir que las personas pueden tener pene o vagina y que así se llaman, no van a decir, tiene sus cositas. No, no. Los niños no son brutos. Los niños solamente tienen pocos años, pero tienen mucha inteligencia. Entonces, otro reto va a ser la definición de comunidad. Dilemas. Miren, hay un dilema muy fuerte, lo voy a expresar rápidamente. Yo trabajé en Chiapas del 75 al 80 y aprendí celtal, que es una lengua mayense. En Chiapas se habla celtal, suazil, toconabal, chol y mami, ¿no? Son las 5 lenguas más habladas. Me tocó una zona donde se hablaba celtal y aprendí. Y entonces de repente de una comunidad, de un ejido, me llamaron y me dijeron, Manuel, ¿nos puedes acompañar en la junta de la Asamblea General? Sí, ¿qué pasa? Queremos correr al maestro. Pero yo conocí al maestro Antonio, es hasta la fecha que vive. Y yo llegué a la reunión, hablé con Antonio y dije, ¿qué onda? ¿Estás faltando? ¿Llegas borracho? ¿Qué onda? ¿No estás trabajando? ¿Qué onda? ¿Saben por qué querían correr, Antonio? Porque decían las personas que en la escuela no estaban trabajando porque llevaban 2 meses sin oír cantar las tablas de multiplicar. 2 por 2 son 4, 2 por 3 son 6. Bueno, y tampoco los escuchaban ni los mames ni 18 se hacer, ¿no? ¿Qué estaba haciendo Antonio? Estaba enseñando aritmética con regletas. Es decir, estaba usando ábacos que no requieren aprenderse las cosas de memoria, sino comprender las operaciones en unidades, decenas, centenas, etc. Fue muy difícil decirle a las personas que lo que estaba haciendo Antonio estaba bien. ¿Qué quiero decir con esto? Que la sociedad y las comunidades de referencia de las escuelas están esperando algo de la escuela. Imaginen que llega un niño y le dice a su papá o su mamá, ¿qué tal te fue en la escuela? Bien. ¿Qué sacaste? Como la nueva escuela mexicana dice que van a distinguir evaluación de acreditación, que la evaluación es un proceso para mejorar lo que se está haciendo y no tiene número. Y la acreditación sí, lo probaste, lo probaste. ¿Cuánto saqué, papá? Pues no. En mi evaluación me dijeron que tengo posibilidad. ¿Que cuánto sacaste, niño? No, papá, es que la escuela no funciona. Entonces va a ir, oiga, maestro, ¿qué sacó mi hijo? Mire, señor, ahora no se dan calificaciones en el transcurso sino que se van haciendo evaluaciones. Su hijo tiene mucho potencial. A mí no me hablan del potencial. ¿Cuánto sacó? ¿Y cuál es la capital de París? Niña, a ver. No, papá, no, mamá, no hemos visto eso. ¿Qué están viendo en la escuela? No, pues los volcanes, la erupción de los volcanes. ¿Qué? Ojo, la sociedad espera de la escuela algo a lo que está acostumbrada. ¿Qué va a pasar con un cambio tan acelerado con respecto a lo que la sociedad espera? No ha habido un proceso pedagógico con la sociedad para explicarle que lo que antes de la escuela sonaba a lo que sonaba en la escuela, lo que se aprendía en ella, ya no se va a aprender del mismo modo. Bueno, son verdaderos problemas porque la mamá y el papá que tuvieron algo de escolarización van a esperar que sus hijos vayan a esa escuela a la que fueron. Y ahora están generando un nuevo tipo de escuela. Si no hay comprensión social de lo que está ocurriendo, entonces lo que va a haber es un choque entre las expectativas de las personas y las expectativas del proceso educativo. Eso se tiene que cuidar. No he tenido mucho éxito en convencer a esto, ¿no? Y sobre todo,
quisiera terminar diciéndoles, cuando una política pública, como es una propuesta de transformaciones de la educación, no se toma el tiempo necesario para poder darle condiciones al cambio, entonces el cambio se simula, no se hace. Y lo peor que le puede pasar a esta extraordinaria idea de ir a una educación más activa, que interese más, que entusiasme a las niñas y a los niños, puede ser que se convierta en un lenguaje vacío, que perdamos la maravilla de esta propuesta por la prisa. Cuando puedan, si no lo han hecho, lean un libro que se llama El nombre de la rosa, de Humberto Eco, un librazo, ¿no? Bueno, voy a terminar con este ejemplo porque me parece que sintetiza lo que quiero decir. En un momento se están cometiendo unos crímenes, están apareciendo muertos los frailes. Y llega un señor que se llama Guillermo de Baskerville, que es un monje también, a tratar de resolver el asunto de Sherlock Holmes sobre el detective, ¿no? Y va con un ayudante suyo que se llama Hudson. Y no les platico por qué se están muriendo las personas, pero bueno. Pero hay un momento en la novela en la que le dice, el maestro le dice a su discípulo, ten mucho cuidado con la pureza. Y Hudson, el discípulo, dice, pero maestro, si la pureza es una virtud, ten cuidado con los puros, ten cuidado con la gente que se cree pura, ten cuidado con los puros, con la gente que cree que trae la neta. Maestro, ¿por qué? Por la prisa. Creo que tenemos desde los normales, desde la prensa, desde las universidades, desde todos lados, acompañar este proceso, pero seguir exigiendo, no solicitando, la posibilidad de hacer reflexiones críticas que estén orientadas a que ese proyecto mejore la educación en el país y no se arruine por apresuramiento. No toda crítica es ser adversario del cambio. Estuve totalmente en contra de la reforma del número. Los sectores del magisterio que me hicieron favor de escucharme lo saben. Yo no estoy en contra de los cambios en la educación. Urgen. Pero como dijimos, evaluación sí, pero no así en el sexenio pasado, hoy escribí un último texto diciendo escuela activa sí, transformación educativa sí, pero así de rápido, así de órale, ya hay niños para todo. En síntesis, una idea muy poderosa, un proceso de implementación de la política muy acelerado y va a haber resultados diversos. Hay que ir a verlos, corregir unos, aprender de otros. Pero sí quiero decirles a ustedes que están estudiando para ser maestros y maestras. Ojalá les toque a ustedes ser maestros o maestros de mi nieta, que se llama Juana, y ojalá le propongan una escuela activa, una escuela en la que disfruten, una escuela en la que investiguen, una escuela en la que a través de un proyecto vayan haciéndose de la matemática, del lenguaje, de los conocimientos que antes se daban por asignaturas. Creo yo que ese nuevo normalismo que resulta de esta nueva escuela va a ser parte de su futuro. Mucho ánimo, mucho esfuerzo, mucho estudio y muchas gracias. Agradecemos la participación del doctor Manuel Gil y creo que el día de hoy en esta conferencia
posibilidades, retos, dilemas y límites, podemos identificar que indudablemente hay un cambio o tiene que haber un cambio radical en la forma de cómo se van a concebir los contenidos y la pedagogía, y sobre todo que ustedes están en formación deberán de generar esos ciudadanos críticos y pasar de una educación pasiva a una educación activa. También importante destacar los retos bajo las condiciones que vamos a llevar estos nuevos ideales de la nueva escuela mexicana, respondiendo a esas comunidades, a esas sociedades que esperan palpar o ver lo que su hijo aprende en la escuela, y sobre todo, y creo que es lo más importante, que lo que le corresponde como docentes en formación, empezar a generar proyectos en donde el estudiante pueda ir construyendo su propio conocimiento. Y pues bien, tenemos una tarea también ardua porque nos toca a nosotros como escuela normal dar pauta a la construcción de esos proyectos para que nuestros estudiantes los entiendan y puedan llevarlos a las escuelas de esas instituciones a las que van. Y bien, doctor, si me permite, pasaremos entonces a la parte de la sesión de preguntas y respuestas. Aquí ya me hicieron llegar 2 preguntas y se la voy a leer. Dice: ¿cómo puede ser llevada a cabo un proceso pedagógico en la comunidad para aminorar la escandalización ante nuevos cambios y o innovaciones? ¿Cómo puede ser llevado a cabo un proceso pedagógico en la comunidad para aminorar la escandalización ante nuevos cambios y o innovaciones? Sí. Respecto a la controversia de los libros comunistas, ¿qué opinión tiene al respecto? Comunistas, andale. ¿Y cómo dar un proceso pedagógico a la sociedad para que haya una comprensión social? Muchas gracias. Hay un autor que en las manuales deberíamos tener todos, porque es muy, muy interesante, que se llama Iván Illich. Tiene un texto fantástico que se llama La sociedad desescolarizada. Y es un texto muy retador, muy provocador, porque dice, a ver, antes de que llegara la época moderna, pues la gente nacía en su casa atendida por una partera. Cuando se enfermaba, las personas eran visitadas por algún médico o algo así, alguien que sabía, y se curaban en su casa. Los niños y las niñas aprendían lo que había que aprender en su domicilio. Y de repente llega la sociedad moderna y propone que todos tienen que tener hospitales y que todos tienen que ir a la escuela. Y entonces dice, la sociedad moderna generó su propia pobreza, porque aquel que no tiene acceso a un hospital es pobre, y aquel que no tiene acceso a una escuela, pues digamos, tiene una privación, ¿no? Obviamente, Illich lo que está mostrando es que en el proceso de transición del antiguo régimen al nuevo régimen, o dicho en términos de Marx, en el pasaje del feudalismo al capitalismo, lo que hubo fue la conformación de la escuela como un espacio público, obligatorio y gratuito en su dotación por parte del Estado, para resolver una cosa fundamental. Pasamos de una sociedad en la que Dios y sus emisarios decían cómo debían ser las cosas, a una sociedad en la que Dios se retira de la escena pública, o como dice Nietzsche, muere, pero muere simbólicamente, ya no está.
está regulando la vida social y se requiere tener una moral laica. O sea, se tiene que recuperar qué es lo que hay que hacer, cuáles son los patrones correctos de trabajo, de relación, etc. Ustedes saben lo que significa persona. Si alguien sabe, nada más grita. ¿Qué pasó? Bueno, se lo digo. En general, cuando en la clase digo, ¿qué significa persona? Me dicen, no, es un sujeto que tiene derecho. Persona, etimológicamente, significa máscara. ¿Por qué? Porque en el teatro griego, en el teatro antiguo, no había efectos especiales ni maquillaje, y solo actuaban los hombres, no las mujeres. Entonces, para actuar como un personaje, se tenía que poner una máscara. Pero si te pones la máscara y hablas y la máscara está cerrada, no se escucha tu voz. Entonces, las máscaras tienen un orificio mediante el cual la voz surge. Personaria, por donde suena. La máscara es, la persona es una máscara. ¿En qué sentido? En que aprendemos los roles sociales, los papeles sociales, somos actores en el gran canto del mundo y sabemos cuáles son las normas que hay que seguir en una relación de amigos, que son diferentes en una relación de noviazgo, que son diferentes en una relación de hermanos, que son distintas a una relación de transeúnte en la calle, y cambiamos de máscara constantemente. ¿Qué es lo que hace la escuela? La escuela nos enseña a ponernos distintas máscaras y a actuar de acuerdo a las pautas de la sociedad en que vivimos. Porque la sociedad en que estamos preexiste a nosotros, coexiste con nosotros y subsiste cuando nos morimos. Esa sociedad requiere una ética laica, ya no puede ser de Dios ni de ninguna religión. Entonces, el problema que tenemos es que la relación con la comunidad no solamente es problemática por dónde la localizo, sino porque hay comunidades en las cuales, por ejemplo, la mujer sigue siendo un objeto que se vende. Siguen vendiendo a niñas de 13 y 14 años por un cartón de cerveza. Es un uso y una costumbre. Vamos a respetar eso. O sea, vamos a considerar que eso es lo adecuado, o vamos a decir que de ninguna manera. Hay comunidades en las cuales, por ejemplo, hay tequio, y entonces se trabaja en grupo para resolver un problema. Fantástico, eso hay que recuperarlo. Pero hay otras comunidades, o la misma comunidad en la cual, si una señora tiene una aventura con un señor fuera del matrimonio, la pueden apedrear hasta la muerte. O pueden quemar, linchar a un rapero. ¿Vamos nosotros a decir que eso es correcto? Cuando la pregunta es, ¿cómo va a ser posible llegar a un proceso pedagógico sin que las comunidades se escandalicen, se extrañen, digan, eso no está bien? Solamente hay una solución, y es un trabajo pedagógico por parte de la SEP y por parte de los grupos de maestros y maestras, conocemos técnicos escolares, dialogando con las familias, dialogando con la comunidad, mostrando que estas formas de aprendizaje son mejores que las anteriores, dejando que entren a la escuela y vean el proceso. Si no se hace algo parecido, entonces la comunidad va a sentir un estancamiento y va a ser un motor de retroceso a la antigua escolarización. Es muy importante entender que la relación con la comunidad
mis amigos maestros o maestras me dicen que uno de los principales problemas que ahora enfrentan son por los padres de familia, que de repente llegan y los derechos humanos, ya decirle a un niño, a ver, siéntate, es considerado un abuso. Y los que son maestros y maestros no les van a mentir. ¿Qué onda con la disciplina? Otra cosa, ¿qué pasa con el afecto ante los abusos sexuales que se cometen en algunas escuelas? Ya no tocamos a las niñas y a los niños, ya no vemos a las personas más que a los ojos, porque no hay así que interpreten mi mirada como. Estamos en una escuela fría, en una escuela sin afecto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con diálogo. Yo no encuentro esta pregunta, no encuentro. Y esta cosa que dijo Javier Latorre, de que los libros eran comunistas, es una tontería. Es el uso que hace Sabina Izquierdo, que es su jefe, porque está molesto porque le van a cobrar 25,000 millones de pesos de impuestos que no pagó. Entonces puede ser que los libros son comunistas o que los libros son maoístas o que los libros son. En realidad se está usando de nuevo la educación para las cuestiones políticas. En vez de entender que una política educativa tiene que ser un proceso que lleve más de un sexenio. Si México sigue tratando de tener la educación cada 6 años, estamos condenados a ser muy reproductivo. Las normales estaban trabajando con 3 planes. Los niños en las primarias tenían el plan de las competencias, el luego el plan Peña, y luego van a tener este plan. ¿Qué onda? Entonces, ante eso, yo creo que con franqueza, y he empezado la mayoría de los libros que tienen trabajo, no son comunistas. Tienen partes en las cuales innecesariamente meten temas que no vienen al caso, desde mi punto de vista. ¿No? De repente, decir que se cayó la escuela Rexa, pero que entonces la retirada, no fue acusada, etc. Uno dice, ¿qué caso tiene que el libro de texto haya ese proyecto, ese relato? Ahora, de repente el libro de texto es interesantísimo. ¿Se acuerdan que nosotros decimos Cuba de la noche triste, que son viejos? Que cuando es Cortés el pierde la batalla, aquí en Tenochtitlán, entonces hay un árbol por la calle de Tacuba, que es una buena que se puede celebrar la derrota. Pues ahora en vez de celebrar la noche triste, se va a decir que ese día de la celebración de la victoria de los mexicas contra los españoles. ¡Escándalo! No, a mí me dijeron que había habido conquista de México y a mis hijos les dijeron que lo que había habido era un encuentro entre dos mundos. La historia cambia de interpretación. Ahí está el poder. Señalar que en México hay una pobreza lacerante, la desigualdad es terrible, no es comunista, es verdad. Y que los niños y niñas aprendan que eso es intolerable, es urgente, si queremos que eso se resuelva. Entonces, los niños pueden tener muchos problemas, tienen la virtud de que participaron maestros y maestras, pero también tienen deficiencias en su secuencia pedagógica, que han dicho los colegas. Bueno, hay que mejorar, hay que trabajar. Y sobre todo hay que llegar con un mensaje de paciencia, calma, poco a poco, no todo de un solo tronido de eso, no se preocupen. A la torre va a estar a las órdenes como lacayos de Salinas Pliego, que es una de las personas más malas que he conocido en mi vida. Que es una persona que roba en su banco, que roba en sus tiendas, que genera basura en la televisión, que contamina la mente y que roba al no pagar impuestos. Entonces, como diría mi abuelo, a palabras de borrachos, oídos de cañonero.
el tiempo que también tenemos, me gustaría cerrar ya con las siguientes. Dice, la resistencia de la comunidad, padres de familia y medios de comunicación merman la concepción de la nueva escuela mexicana. Con esto, Ay, yo le de ¿cuál será el papel del docente ante tal resistencia? Y la otra, ¿cómo abatir el enciclopedismo que se da en las escuelas normales con relación a la nueva escuela mexicana, que es el trabajo por proyectos? Y ahí mismo dice, a partir de la analogía que hace con el libro El nombre de la rosa, ¿qué implicaciones tiene el hecho de apresurar la implementación del modelo? Cerraríamos con estas preguntas, por favor. Muchísimas gracias. Sobre todo en las preguntas que puse, no hay nada de negro, así una manera de ver las cosas, pues en estas respuestas también, ¿no? Las preguntas son mucho más inteligentes que las respuestas. Porque eso sí es otra cosa interesante. El objetivo de la escuela en México ha sido durante décadas que los niños y las niñas aprendan a repetir. Va a haber un cambio de la en México cuando el objetivo de la escuela sea que las niñas y los niños aprendan a preguntar, no a repetir. Preguntar es bien difícil, hacerlo bien, porque la pregunta surge de la duda. Uno solo puede dudar de lo que conoce y estudió. Y la duda es la raíz de la crítica. Y la crítica es donde se fundamenta la ciudadanía. Nos agradezco muchísimo sus preguntas. Ante el hecho de que resista la comunidad, la sociedad, los medios, etc., a estas ideas de la nueva escuela mexicana, obviamente que, digamos, algunos van a ser de muy buena fe. Yo me imagino a una mamá o un papá preocupado diciendo, mi hijo no sabe los ríos de México, ni los ríos de España. Y yo sí vi Guadalquivir, Guadiana, Tajo, mi hija no sabe fanerógamas, criptógamas, monocotiledonias y monocotiledonias. Es decir, mi hija no está aprendiendo lo que yo aprendí. Mi hija llega a la casa y en la mesa dice que hay que separar la basura. Está bien, pero sabe sumar. Es decir, los docentes, como dice la propia pregunta, son la única mediación confiable para poder vincular a la escuela con su entorno, vamos a llamar entorno de nuestra comunidad, porque son distintos tipos de comunidades o referentes sociales, que puedan mostrar que este tipo de modelo de aprendizaje es más interesante, se aprende más. Fíjense, se va a aprender mucho en colectivo. Se va a armar el grupo para averiguar un proyecto. Eso que ocurre es muy parecido a lo que yo vi preescolar, la gente memorizaba. ¿Se acuerdan? Se reunió de niño. En un grupo, una maestra propuso un lunes que los niños y las niñas se pusieran de acuerdo en 5 normas que tenían que cumplir. No molestar, saludar cuando se llega, no empujar. Pusieron sus 5 normas, ¿no? Esas 10 y ellas las apuntaron. Luego la maestra les pidió que trajeran un monedero y tenía un montón de fichas de damas, de juegos de damas. Cada que terminaba el día, todos los niños y las niñas decían: yo hoy cumplí todas las normas. Entonces le daban 5 fichas y le guardaban su monedero. Otro niño decía: no, yo hoy empujé a Juan y pues todo. Y además luego
Ok, entonces te toca 2 días. Y así cada semana, cada día. Y el viernes, yo estaba observando las clases durante toda esa semana, vi que regresando del recreo, las maestras y sus auxiliares, maestras, que estaban haciendo práctica, habían puesto en una mesa un montón de objetos de los que habían pensado y tenían un número, 17, 95, bueno, a lo mejor no tantos números, ¿no? 17, 8, ¿no? O sea. Y entonces les dijeron, formen 2 filas y van a poder comprar lo que hay en esta tienda, este es el precio, con sus monedas. Claro, los objetos más grandes tenían más números, ¿no? Eran más caros, para que se había comprado de acuerdo a las normas. Que ellos mismos habían hecho, fíjense, construyeron una ética chiquita. Dijeron si la habían cumplido sin que estuviera un policía cuidándolos. Fueron ciudadanitos de ese pequeño acuerdo social constituido, es una constitución, sus 5 normas. Bueno. Y entonces hicieron las 2 filas y yo estaba tratando de que no estorbar, porque cuando uno observa, modifica, no observa, ¿no? Pero hay una cosa que ya ni se acuerda que está ahí parado con el típico del de lado, persona de dentro. Y vi que la fila que había quedado más cerca, había un niño, déjenme decirles cómo hacía. Estaba así en la fila, había un niño, había su monedero. No me alcanzaba. No, porque era la regla que no iba a haber cambios. O sea, si decía 17, yo hago 17, no había caso. Entonces este pobre contaba, se había pautado mal, yo lo jugaba de chiquillo y traía pocas fichas. Entonces decía, me gustaría eso y ese no, tampoco alcanzo. Y de repente vi una niña que estaba atrás, le tocó así de tipo, yo no escuché lo que dijo, pero los gestos eran algo así como ¿qué te pasa? Porque pudieras este pobrecito, pues madre. Y entonces ya el niño le responde algo así, supongo, como es que no me alcanza para eso, lo quiero y tal. Y la niña le preguntó, ¿cuántos de falta? Y el niño le habrá dicho no. Y la niña toma su monedero y saca las monedas que le faltan a su monedero y se las da. El niño sonríe, veo los gestos de gracias. Y la niña me dice, no es nada, ¿no? Tranquilo. ¿Qué acto más educativo, brutalmente solidario, extraordinario y conmovedor ocurrió ahí? Necesitamos mostrar que una escuela activa genera esos aprendizajes éticos que no pasan por debo respetar y ayudar a los que no tienen. No, eso lo puedo repetir, pero hacerlo, practicar el salón, forma. Es mucho más importante. ¿No? El niño llegó, probó, vio el carro, no lo vio el carro, llegó ese ratito, la niña ya le da las gracias, la niña dice, no estoy preocupada, ¿no? En ese lado los niños y las niñas no se llevan, ¿no? Y luego pasa que la secretaria trata de llevar 5 niñas, lo manda a una día de prepa, y ella no pura tristeza. Bueno, hay algo que si pueden, por favor, anoten, porque es, a mi juicio, el eje de una evaluación educativa importante. Dice un autor que se llama Bill Baum, y luego Baum. Dice, si no podemos medir lo que es valioso, si no podemos medir lo que es valioso,
acabaremos valorando nada más lo que es medible. ¿Ok? Si no podemos medir lo que es valioso, acabaremos por valorar nada más lo que es medible. Eso es lo que le pasa a las evaluaciones estandarizadas. Este acto de solidaridad de la niña que yo vi, ¿en qué ovalito hay que llenar? No existe. Lo que no es medible es valiosísimo. Lo que no es convertible en un número es muy valioso. Este proyecto de escuela va a tener muchísimos intangibles. Si no hay un diálogo con los padres de familia, las madres de familia, los padres de familia son muchísimos más los que están encargados a los cuidados de los padres de familia, desgraciadamente. Si no hay ese diálogo de los docentes, no se va a entender. Y va a parecer que la escuela ya no está enseñando lo que debe. ¿No? Y esto es sensacional. Nadie da lo que no tiene. Si en las escuelas normales se sigue enseñando de manera bancaria, enseñando a repetir, enseñando a incrementar como enciclopedia lo que sé, recordar, como yo dije, para que luego se le ponga mal de verdad. Si no dejamos el enciclopedismo en la formación de normales, ¿cómo va a ser que los educadores normales tengan una actitud activa en su trabajo docente? Necesitamos una transformación de las normales. Y tenemos en las normales personas muy dispuestas a hacer otras cosas. Lo que pasa, y junto con la siguiente parte de la pregunta, lo que pasa es que no hay que apresurarse. No hay que pedir que esto cambie mañana. Hay que tener paciencia, hay que tratar de que el cambio sea gradual. No. Gradual no quiere decir poquitero, no. Gradual quiere decir muy a fondo, pero con el tiempo suficiente para que avance. Entonces yo sí pienso que las preguntas que me han hecho las agradezco, pero ojalá las preguntas que tengan se las hagan entre ustedes mismos. Y piensen, discutan, debatan, porque de eso se trata un modelo educativo que lo que busca es la educación como práctica de la educación como práctica de la crítica, la educación como práctica de la solidaridad. Ahora sí que, ¿se acuerdan cómo decía el presidente? Y sigue diciendo, por el bien de todos, primero los pobres, tiene toda la razón. Yo diría, por el bien de la educación activa, no hay que hacerlo deprisa. Hay que hacerlo pronto, lo más rápido posible, de forma gradual, empezando ayer, pero no por la misma. No. La realidad no cambia porque la decreta el secretario o secretaria de Educación, ni el director de materiales educativos. Aunque mande circulares y diga a partir de ahora todo el mundo tiene que ser un educador activo, pues ¿sabe qué, señor? ¿Cuál es el formato para ser activo? Se refiere. Incluso están empezando a vender cursos para ser profesor activo. Porque para hacer negocio se pintan solo las editoriales y los grupos empresariales. No tardará en Google en sacar la plataforma para la educación activa. Sí, ¿no? Estamos entre tiburones. En este mundo, cualquier necio confunde valor y precio. Entonces, yo sí pienso, como estudiante de normal, pues sí, decirle al profesor, pues como va a cambiar la cosa esta por la escuela mexicana, ¿por qué no practicamos algo en el salón al respecto? Porque eso es un proyecto, aunque luego también haya clases normales, sí. Yo creo que
estamos llamados a una renovación de normales, a una renovación de la práctica, ojo, a una renovación de los planteles, la infraestructura que tenemos es cuadriculada, todas las escuelas, y aquí hay un señor claro. Tenemos que modificar, ¿no? Tenemos que hacer, por ejemplo, del deporte, de la educación física, una actividad que tenga como propósito fundamental, además de la conservación de nuestra salud, el gozo y el aprendizaje de valores. Albert Camus, uno de los mejores filósofos existencialistas, decía: todo lo que aprendí de moral lo aprendí en el fútbol. Porque en el fútbol se aprende a ganar, se aprende a perder, se aprende a decirle al otro bien jugado, se aprende a defender a la compañera, se aprende a que ganes o pierdas después de echar a los chelos o un refresco por los contrarios. Que tienes adversarios, no enemigos. Se puede aprender mucho de valores, no solamente de condición física. Gracias. Cierre de la actividad del día de hoy, voy a ceder la palabra a la maestra Irma Márquez Jiménez, quien es la responsable. Agradecemos este espacio de reflexión. Para nosotros como docentes es muy valiosa. Tenemos a los estudiantes en formación. Yo creo que adquirieron, un mensaje muy importante. Tienen que ser críticos, tienen que atender lo que les toca en las escuelas de educación básica. Agradecemos. Bueno, la escuela normal tiene a bien otorgar el presente reconocimiento que a la letra dice al doctor Manuel Gil Antón por la impartición de la conferencia magistral La Nueva Escuela Mexicana, posibilidades, retos, dilemas y límites, dirigido a los estudiantes y docentes de la institución, en el marco del 50 aniversario de la fundación de la Escuela Normal número 1 de Nezahualcóyotl, antes número 7 del Estado de México. Reciba también un reconocimiento muy humilde, pero con mucho cariño. Indudablemente ha sido una mañana provechosa y de aprendizaje. Agradecemos al doctor Manuel Gil Antón por su invaluable participación con la conferencia. Fue un placer contar con su presencia.